encontramos nuevamente en su programa Chispas de Trascendencia, con el gusto de siempre de encontrarnos, de saber que estamos compartiendo, de estar disfrutando de estos espacios, de estos momentos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella tiene un amplio recorrido en el ámbito de acompañar a personas en el desarrollo personal, no tanto como profesionalmente, sino también desde el campo de la educación. Entonces, nos promete mucho nuestra querida Alesia Mariscal, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, agradeciéndole su tiempo, agradeciéndole la disposición, agradeciéndole la alegría con la que nos comparte. Entonces, le damos la bienvenida y ahorita la vamos a presentar así como ya más formalmente, pero pues antes la saludamos. Alesia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lupita. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias por la invitación para platicar y para compartir lo que sé y lo que hago y que me apasiona. Gracias. Excelente, eso es todo, lo que te apasiona, eso es lo que nos hace o lo que nos lleva a compartir, ¿sí? Y pues bueno, les platico un poquito quién es Alesia, a qué se dedica o en dónde se ha desenvuelto, ¿sí? Alesia, bueno, tiene la licenciatura en psicología, terminó ya prácticamente su doctorado y tiene una maestría muy interesante, me voy a permitir verla para no cambiársela. La maestría es en nutrición humana con orientación materno-infantil. Esta es como un poquito la parte como más académica que tiene Alesia. Y pues bueno, desde su experiencia, desde los conocimientos, desde toda su formación profesional y su formación humana, que es una gran persona, es desde donde nos viene a compartir, como ella lo dice, su experiencia y su pasión por esto de contribuir al crecimiento personal, al desarrollo como sociedad, como persona, ¿sí? Entonces, pues Alesia, qué gusto, qué alegría, felicitaciones por tu amplia preparación, ¿no? Tan joven y ya con tanta experiencia profesional y con tanta experiencia en el compartir docente y en el compartir profesional. Entonces, qué gusto, qué honor tenerte aquí en Chispas de Trascendencia. Muchas gracias, de verdad. Con qué gusto, Alesia. Y bueno, les comentamos un poquito a nuestro querido público el tema que hemos elegido para compartir, la charla con la que vamos a estar hoy compartiendo con ustedes es la autodisciplina. Ya nos decía Alesia hace un ratito atrás de cámara que hablar de autodisciplina es hablar de hábitos, ¿sí? Entonces, una de las frases que precisamente nos dice Aristóteles es que el ser humano pues es el resultado de sus acciones repetidas, ¿sí? Parafraseándolo por ahí un poco. Entonces, esta frase creo que nos ayuda a buscar, ¿no? De qué se va a tratar esta charla, que nos preguntemos por dónde andan nuestros hábitos, qué tan sanos nos resultan para nuestro crecimiento o para nuestro compartir. Y bueno, pues la dejo con la voz de la experta para que nos vaya introduciendo acerca de esto, Alesia. Te escuchamos, por favor. Sí, mira, es como bien, es como mucha responsabilidad eso de la voz de la experta, pero la verdad es que, bueno, es algo a lo que me he dedicado desde ya hace un ratote. Justamente la disciplina, el generar un hábito, un estilo de vida, es lo que me interesa cuando trabajo con las personas. Que las personas puedan generar un estilo de vida que sea acorde a lo que ellos buscan, a lo que ellos quieren, y no a lo que los demás consideramos o queremos. Como bien parafraseas Aristóteles, el ser humano es un hombre, bueno, los hombres son seres de hábitos, somos seres que buscamos acciones repetidas o realizamos de manera constante acciones o comportamientos que nos van definiendo o nos van marcando. Y obviamente, cuando tú haces algo de una manera continua, esto se va formando en un hábito y en un estilo de vida. Claro, hay hábitos que van a ser más saludables que otros o que van a, más que saludables o no saludables, hay hábitos que nos van a acercar más a ciertas características de vida o a ciertos estilos de vida, y hay otros hábitos que pueden alejarnos de algún objetivo o de preservar la salud, por ejemplo. No quiere decir que todos los hábitos sean malos o son buenos. Dependerá mucho de las circunstancias y dependerá mucho
de qué es lo que busca la persona. ¿Okay? Entonces, ¿y qué es lo que le gusta a la persona? Yo, bueno, en el equipo con el que yo trabajo, trabajamos unos compañeros, unos colegas y yo, trabajamos mucho con la formación de un estilo de vida saludable, pero muchas veces nos enfrentamos a esta disyuntiva de qué es lo saludable, qué es un estilo de vida saludable y la dificultad que tenemos las personas todas de formar un hábito y de formar disciplina, sobre todo cuando queremos modificar algo que consideramos un mal hábito. Y entonces todos tenemos hábitos que pueden ser más o menos saludables o pueden ser más o menos tolerados socialmente. Por ejemplo, tomar café. Tomar café. Exactamente. Por ejemplo, tomar café. Para mí es un hábito y lo tengo desde que yo me acuerdo, ¿no? O sea, yo desde niña tomaba café y me encanta el café. Y sé que es algo que a mí me gusta, que a mí me encanta, y cada vez que yo voy al médico o he ido al médico y me dicen, es que creo que tomas mucho café, 3 tazas no son muchas. Y el médico me dice, sí, tienes colitis y estás estresada, deberías de bajar tu consumo de café. Y entonces yo digo, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo me autodisciplino para dejar un hábito que para mí es placentero? Y entonces ahí empezamos a entrar en algunos conflictos, ¿no? A lo mejor porque yo puedo decir, es que no es un mal hábito, o sea, es café, no me altera, no hay un... Y aparte es socialmente aceptado, no hay cafeterías libremente a las que podemos acudir y los efectos del café se le han encontrado propiedades, ¿no? Pero ese mismo hábito, si lo trasladamos a otro hábito como fumar, podemos estar hablando de un hábito que no es tan saludable y los mismos argumentos que tengo yo para no dejar el café los puede tener otra persona para no dejar el tabaco. Aunque en el tabaco socialmente, y se han hecho investigaciones, y hay evidencia médica que dice que el consumo de tabaco aumenta la probabilidad de tener cáncer. Entonces, ajá, dime. Perdón. Entonces, estamos entendiendo que el autodisciplinarse tiene que ver con hábitos, ¿no? Hasta ahí llevamos como una. Y dentro de este proceso de ir avanzando, influye lo que socialmente es aceptable, ¿no? O sea, creo que eso es como un margen o una pauta en donde o yo me excuso o no, o defiendo mi hábito, o eso me puede generar como cierto conflicto, ¿no? Con otras personas, porque sí es aceptado o porque no. Y algo que me parece también como muy importante que nos comentas, Alesia, es la cuestión de los saludables, ¿no? Que también ahí creo que pues somos una complejidad andando y de repente lo que para mí puede resultar muy sano, muy saludable, pues tendremos que ver desde dónde, ¿no? Nos estamos moviendo con esto de la salud. Y me parece muy importante lo que nos dices, ¿no? Que los hábitos que nos van acompañando tienen que ver también como con mis intereses, ¿no? Como con mis objetivos, con mis metas. Entonces me parece que son así como aristas muy, muy importantes de las cuales vamos a ir tejiendo para ir entendiendo y comprendiendo más. Me parece que los ejemplos que nos pones son muy cotidianos, ¿no? Hablamos de un alto porcentaje de consumidores de café, así como un alto consumidor de café, de tabaco, ¿no? Entre otros. Entonces, como para ir ahí asentando y dando camino. Gracias, Alex. Sí, fíjate que sí es importante esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que yo considero que es un buen hábito o qué es lo que yo considero que es un mal hábito? Y qué es lo que yo quiero, cuál es el objetivo o la meta que quiero lograr. Y eso va a marcar de alguna manera el qué tanto me puedo disciplinar yo para conseguir ese objetivo o para conseguir esa meta. Lo veo, por ejemplo, con mis alumnos, ¿no? O sea, es que tengo la necesidad de elevar mi promedio este semestre porque si no, no voy a entrar a la universidad o porque no voy a tener una beca. Y entonces, bueno, necesitas aumentar tu promedio. ¿Cómo le vas a hacer? Pues es que tengo que estudiar más. Ok. El hábito de estudio te va a ayudar a conseguir una meta y la meta es aumentar tu promedio para
conseguir una meta mayor, que sería entrar a la universidad becado, o conseguir una beca deportiva, o conseguir una beca académica, o quiero conseguir el campeonato con mi equipo de fútbol. Ah, ok, entonces tú necesitas levantarte todos los días para ir a entrenar, o para ir a jugar, o para ir a, o sea, yo veo deportistas de alto rendimiento que se tienen que levantar a las 4 de la mañana para ir a entrenar y obviamente no van a ir a una fiesta en la noche. ¿Por qué? Porque necesitan horas de descanso. Y eso tiene que ver con la autodisciplina. Bueno, con la disciplina como tal que nosotros tenemos o que nosotros nos autoimponemos para conseguir una meta o para conseguir un objetivo. Pero eso tiene que ver con qué es lo que yo estoy valorando, qué es a lo que yo le estoy dando prioridad o valor en mi vida y qué es lo que quiero conseguir, ¿no? O sea, si alguien me dice, Aletia, fíjate que yo quiero que este año tú corras un maratón completo y quedes en los primeros lugares. Y yo le voy a decir, ay, qué bueno, muchas gracias, pero no es mi meta. Y no me voy a levantar a las 4 de la mañana para ir a correr todos los días, porque aparte yo no soy corredora, a mí no me gusta correr. Y no voy a ir. Pero si alguien me dice, oye, fíjate que pues encontré un grupo de ballet para personas adultas y el objetivo es como hacer una presentación de ballet en algún momento. Bueno, yo tengo el sueño frustrado de haber sido bailarina de ballet, entonces claro que me voy a hacer un espacio para ir a una clase de ballet y tratar de estar ahí por lo menos el mayor tiempo posible, o me voy a abrir espacios para ir. Entonces depende no solamente de la meta y no solamente depende de el hábito, sino de la motivación. ¿Qué tan motivado estoy yo para conseguir un objetivo? O sea, si me dices que quieres que yo sea corredora de fondo o que yo sea maratonista y que termine un maratón, no es mi meta. Pero si me dices, oye, a lo mejor hacer una presentación y bailar ballet, volver a bailar ballet para mí sería como de, sí, sí quiero. Aquí me surge una pregunta, Alelia. Si estamos hablando que mucho de nuestros hábitos van a depender de nuestros intereses, ¿hasta dónde un hábito o por estos hábitos que me impongo, hasta dónde pueden llegar a generar un daño, ¿no? O sea, hasta dónde o cómo llegar como a un equilibrio por esos mismos ejemplos que mencionamos, ¿no? Si yo soy una atleta y que me interesa ganar maratón, que no me importa exagerar tal vez, ¿no? O desmedirme en mis fuerzas por tal de conseguir esto que quiero, hasta dónde puedo equilibrarlo, ¿no? Como para no sobrepasar mis fuerzas físicas o sobre mis horas de descanso, etcétera, ¿no? O sea, porque creo que hay como dos polos, tú ahorita me aclaras eso, de quienes somos o son como muy exigentes en su rutina o en su disciplina y a la hora que dicen la hacen y cumplen así como muy fielmente, pero creo que también hay otro rubro o otro sector de población en donde, ay, al ratito, ay, mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar como un sano equilibrio entre estos dos polos, por así llamarlo? No sé si me doy a entender, Ale. Sí, claro, sí hay dos polos. Digo, hay personas que son muy disciplinadas, sumamente disciplinadas y son como muy estrictas en el plan a seguir y consiguen obviamente sus objetivos. En el Inter, estoy poniendo ejemplos de atletas, puede haber una lesión, claro, porque hay un riesgo de lesionarte. Hay un riesgo de tener una lesión si no tienes tiempos de descanso físico, si no tienes tiempos para darte un espacio de relajación y de disfrute también en otros aspectos de tu vida. Lo mismo pasa a una persona que es a lo mejor muy intelectual o un gran estudiante. Digo, a mí me ha tocado, para mí el estudio es algo importante en mi vida, tener que desvelarme hasta las 3 4 de la mañana estudiando o leyendo o haciendo un trabajo o entregando un artículo o poniéndome a hacer alguna actividad, ¿no? De repente sí tenemos esta tendencia a la procrastinación, de decir, mañana lo hago, al ratito lo hago, y a lo mejor eso tiene que ver también con la falta de motivación.
qué tan motivado estoy yo para hacer algo y qué tanto valora mi entorno el esfuerzo que yo estoy haciendo por conseguir algo. Entonces, sí, la autodisciplina no solamente es como a nivel individual, ¿no? Hay muchos factores alrededor que pueden ayudar a que una persona se autocontrole, porque en parte la autodisciplina tiene que ver con el control personal, o sea, qué tanto yo me estoy poniendo límites para hacer ciertas cosas y estoy poniendo mi empeño en conseguir otras. Siempre vamos a tener estímulos que vayan a ser más salientes, es decir, que nos llamen más la atención, que nos hagan sentir como este deseo de desviarnos un poquito del camino y tener momentos de relajación, y se valen, eso se vale. O sea, un atleta puede tener la capacidad de un día descansar y es totalmente válido. Una persona que estudia mucho un día puede acostarse a ver series porque ese día no quiere pensar. O tenemos que buscar este equilibrio integral entre la parte del desarrollo intelectual o la parte del desarrollo físico, la alimentación, el placer, la búsqueda del placer y la búsqueda del disfrute de la vida. Que tenga sentido esto que estoy haciendo, porque si yo me quiero disciplinar en algo y esto no tiene sentido para mí, lo más seguro es que voy a fracasar en el intento, porque no lo estoy disfrutando, lo estoy padeciendo. Y si lo estoy padeciendo, voy a hacer lo posible por romper la disciplina o por romper el hábito o por no generar el hábito. Es también probable que si estamos hablando de cuestiones no tan saludables, por ejemplo, el exceso de trabajo, todos los excesos en algún momento van a generar una situación de incompatibilidad con la salud. Jugar demasiado videojuegos, consumir algún estupefaciente, tomar alcohol, fumar, tomar café, en algún momento va a llegar un punto en el que ya no sea saludable. Entonces, romper un hábito requeriría también buscar otro hábito que yo pueda formar. O sea, ya no voy a tomar tanto café, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? O necesito hacer un programa que me ayude a conseguir mi objetivo de bajarle a las tazas de café. O voy a hacer ejercicio. Por ejemplo, hacer ejercicio. Al principio, cuando yo quiero formarme un hábito, me va a costar trabajo porque no tengo la disciplina, no tengo la motivación a lo mejor, o mi motivación es muy bajita. Entonces tengo que encontrar motivos para sentirme llamada a hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con la pandemia para mí es muy difícil hacer ejercicio en casa. Me gusta hacer ejercicio, sí, y siempre he hecho ejercicio, pero me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio en casa. Pero para mí no es opción ir a un gimnasio ahorita por la cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que autodisciplinar a hacer algo aquí. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, yo descargué una aplicación que me va marcando ejercicios y que aparte me dice, a las 8 de la noche timbra la alarma y me dice, hora de hacer ejercicio. Entonces, estoy buscando herramientas que me ayuden a autodisciplinarme. Y entonces me estoy automotivando. ¿Cuál es mi motivación? ¿Hacer ejercicio por hacer ejercicio? No, a lo mejor mi motivación es que me quede tal pantalón, que ya no me quedó, o me lo probé y me quedó apretado, y es como de, esa va a ser mi motivación inicial, que me quede ese pantalón. Y entonces empezamos a tener ambivalencias. Deténme si de repente me voy como muy rápido o brinco de un tema a otro. Ok, nada más ahorita como para puntualizar o enfatizar la importancia de la motivación en el uso o la aplicación de hábitos o en el cambio de ellos, ¿no? O sea, estoy escuchando que la motivación es como clave, es un elemento, es un factor que de alguna manera va a determinar hasta dónde me autodisciplino en determinado hábito. O sea, si tengo como el disfrute, que también me parece como muy importante, en la medida que yo gozo de ese hábito que tengo, es como en esta medida que lo voy a continuar haciendo, ¿no? O sea, si estoy realizando algo que no me gusta o que es un gusto forzado, pues voy a buscar la manera de ya no hacerlo, ¿no? O el pretexto. Entonces, como para que también a nuestro público nos vaya quedando claro cómo es el grado de motivación que tenemos ante determinado hábito, ¿no?
y que si queremos cambiarlo por nuestra meta, por nuestro interés, porque ya no nos gusta, por lo que sea, el que busquemos una motivación de la misma cifra o del mismo nivel del hábito que queremos para que esto nos ayude a hacer este cambio, ¿no? Entonces, creo que esto como para que nos vaya quedando claro, vayamos entendiéndolo y con los ejemplos que nos vas dando, creo que es mucho muy claro, ¿no? Que necesitamos encontrar algo que nos motive, ¿no? Algo que nos aliente a conseguir eso. Y ahorita vamos con esta de ambivalencia que me quedé así como que, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es esta ambivalencia? Va. ¿Qué pasa con esta ambivalencia? Yo tengo un deseo de que me quede mi pantalón que me quedó apretado, ¿no? O sea, tengo un pantalón que me gusta mucho y, bueno, pandemia, mucho Netflix, mucha comida encargada de plataformas, uno sube de peso y de repente mi pantalón bonito ya no me queda. Quiero que me vuelva a quedar. Entonces, para que me vuelva a quedar tengo dos opciones, bajar de peso y para bajar de peso o comprar otro pantalón más grande, ¿no? Entonces, la opción de comprar otro pantalón no es para mí en este momento. Okay. Bajar de peso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para perder peso? A lo mejor tengo que dejar de comer ciertos tipos de alimentos que son muy placenteros para mí, me encantan, o podemos decir, es que me encantan las alitas, o me encanta la pizza, o me encanta tal, ¿no? Pero ese hábito me está llevando a aumentar de peso y yo no quiero aumentar de peso. Entonces, quiero bajar de peso, pero no quiero dejar de comer alitas. ¿Cómo le hago? Tengo que empezar a hacer otras cosas. Tengo que aumentar el consumo de verduras a lo mejor. O tengo que empezar a hacer ejercicio. Y entonces, sí, tengo que hacer ejercicio para perder peso, tengo que empezar a comer verduras y frutas para perder peso, para que me quede mi pantalón. ¿Cómo le hago si tengo sentimientos ambivalentes sobre eso? Quiero hacer ejercicio para conseguir una meta, pero me da mucha flojera hacer ejercicio. Ahí están los sentimientos encontrados. O sea, sé que lo tengo que hacer y quiero hacerlo porque eso me va a ayudar a conseguir mi meta, pero me da mucha flojera ponerme tenis y ponerme a hacer ejercicio porque me canso. Entonces, hay esta ambivalencia de qué es lo que quiero realmente. A lo mejor me ha pasado que ya cuando hago ejercicio me siento motivada y pues obviamente hay liberación de endorfinas y me siento feliz y me siento contenta y digo, uff, sí, estoy cansadísima, pero está rico el ejercicio y me siento con energía y obviamente el cuerpo empieza a responder ante la actividad física y empieza a haber cambios, ¿no? Entonces eso me empieza a motivar, pero en principio no motiva. Tengo que buscar motivadores externos a lo mejor. Por ejemplo, que alguien me esté ayudando a decirme, oye, hoy nos toca hacer esto. Y a lo mejor yo lo voy a buscar, ¿no? Y le voy a decir a mi amigo, oye, ayúdame. Necesito que me marques a tal hora o necesito que nos pongamos de acuerdo a tal hora para hacer ejercicios juntos a pesar de la distancia, ¿no? O ya me genero yo un compromiso externo, le tengo que decir al otro, le tengo que reportar al otro. O a lo mejor como lo hago, lo he hecho yo con la aplicación, ¿no? Y la aplicación me va registrando. Entonces a lo mejor el primer día es como de, y conforme voy avanzando, voy viendo el registro en la plataforma o en la aplicación que me va diciendo, vas bien, has hecho tantos ejercicios o has perdido tanto peso. Y entonces estos referentes o estas evidencias me van confirmando que lo que estoy haciendo tiene sentido. Si yo empiezo a hacer actividad física y yo no veo cambios y yo no me siento mejor de ánimo y yo me sigo sintiendo mal, entonces no voy a tener esta evidencia que me refuerce que lo que estoy haciendo está sirviendo para algo. Tengo que empezar a buscar estos referentes o tengo que empezar a buscar satisfactores o recompensas cortitas de esto que estoy haciendo, ¿no? Y que obviamente esto va a hacer que el hábito se vaya formando. Mientras más repitas una acción, más probable es que el hábito se mantenga. Si hay ambivalencia, lo más seguro es que voy a romper las rutinas. Hoy sí, 2 días no, luego 3 días sí, luego 4 no, y eso no es consistente. Y como no es consistente, pues no se forma el hábito. O tarda mucho más tiempo en formarse el hábito, ¿no? Ahorita con esto que comentas, Alesia, me surgen como dos cosas, ¿no?
La primera, como la importancia de ese proceso cognitivo, reflexivo, de decir, a ver, ya no me queda el pantalón, ¿qué voy a hacer? No quiero estar así, así. Me suena a eso, ¿no? A un tope en donde sí o sí necesitamos hacer este acto reflexivo como para ver qué voy a hacer, ¿no? Porque a mí me suena al darte cuenta de, porque creo que de repente, o sea, no sabemos ni en qué momento ya estamos usando otra talla, siguiendo el ejemplo que decías. Entonces, de ahí como me checa esto, ¿no? Necesitamos este grado de autoconciencia o este grado de decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo, no? O sea, que ya me siento tal vez más pesada, que ya me siento tal vez apretada con este pantalón, etc. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? Lo de la autorreflexión o el darme cuenta de. Y un segundo punto que mencionas es acerca de cómo necesitamos como las motivaciones o el compromiso, y sí creo que el ayudarnos con, ¿no? Ya sea aplicación, persona, quien sea, creo que sí nos ayuda mucho a seguir adelante. Y el punto que me brota con esto que nos decías es, hay un mito, que bueno, no sé si es mito o realidad, el de 21 días. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto que creo que la mayoría conocemos, ¿no? Que con 21 días que hagas una actividad consecutiva, ya se te genera una. ¿Qué nos compartes al respecto? Sí, está como un mito el 21 días. La cuestión es que sí, mientras más frecuentemente hagas algo, va a aumentar la probabilidad de que suceda. O sea, mientras más repitas una acción, es más probable que esta acción se suceda o que te habitúes. Por ejemplo, si tú pasas todos los días por una calle, te acostumbras al paso y te acostumbras a los estímulos que están alrededor. Y a veces, como pasamos distraídos, no nos damos cuenta de lo que está, de los pequeños cambios. De repente puede ser que dejes de pasar por esa calle y cuando regresas y tienes la posibilidad de verlo, dices, ah, cambió. Ya, yo no había visto que pusieron esta tienda aquí, ¿no? Porque te habitúas, o sea, vas haciéndolo, o sea, te vas acostumbrando a esos estímulos que estás viendo. O sea, se vuelven habituales, se vuelven normales para ti. Lo mismo pasa cuando queremos formar un hábito. O sea, veía ayer, por ejemplo, un post en Facebook o una imagen en Facebook ayer que fue, ayer 23 de abril, que fue Día Mundial del Libro, y había algo que decía la imagen de cómo hacer que los niños empiecen a leer más. Y entonces te daba algunos consejos de cómo hacer que un niño leyera o que un niño se convirtiera en un lector. Entre esos estaba como ponle libros, o sea, que el niño vea libros a su alrededor. Cómo hacer que el niño lea, bueno, ponte a leer con él, lee junto con él cuentos en la noche, lean en voz alta o cada quien lea su libro, ponle libros que le puedan interesar a la mano, que te vea leer a ti como adulto para que el niño lea. Y algo que yo decía cuando vi ese post, porque lo reposteé, obviamente, es, a mí me las aplicaron todas. Yo vivía en una casa llena de libros, mi mamá leía conmigo, me leía cuentos, yo veía a mi mamá leer, yo veía a mi papá leer mucho, entonces para mí siempre fue como, ver libros fue algo habitual. Y al principio uno puede renegar y decir, no me gusta leer y no quiero leer, y después uno se va interesando en la lectura y vas teniendo tu propia colección de libros. Y esos son solo algunos, hay más en otro lugar de esta casa. Entonces, uno empieza a buscar la posibilidad o sea, uno se va habituando a estos estímulos y poco a poco te vas a sentir cómodo con ellos. Lo mismo pasa con las verduras, por ejemplo, ¿no? No me gustan las verduras. Bueno, a lo mejor al principio no le gustan, pero de tanto ponérselas en el plato se va a habituar a ellas y va a empezar a consumirlas. Mientras más te enfrentes a un estímulo o mientras más lo veas, te vas a ir habituando a él y vas empezando a tenerlo como algo regular en tu vida. Si tú quieres formar un hábito, si tú quieres autodisciplinarte,
sí te puedes ayudar de herramientas que te van a ayudar, que te van a reforzar que lo que estás haciendo tiene sentido. Y creo que esto para mí es importante, el que tenga sentido lo que hago, que represente algo importante para mí o que tenga sentido lo que estoy haciendo. Lo que pasa normalmente cuando alguien me quiere imponer un hábito o quiere que yo haga algo es que no es algo propio, es algo que viene del exterior y que no tiene sentido para mí hacerlo, porque o no me han explicado el sentido que tiene o porque se ve forzado a hacerlo o porque tengo que cumplir un criterio externo o un criterio de otras personas sin que esto tenga lógica o sentido para mí. Muchas de las veces, cuando quieren, por ejemplo, cambiar el hábito de una persona por ejemplo, con diabetes, que he trabajado con personas que viven con diabetes y tienen que dejar cierto tipo de alimentos y tienen que apegarse a una dieta y la persona no está acostumbrada o esta dieta que le da el nutriólogo no se ajusta a su estilo de vida. O sea, yo no puedo hacer eso, o sea, yo no puedo comer la dieta del nutriólogo que me está marcando la nutrióloga o el nutriólogo porque en mi estilo de vida no lo puedo realizar. O sea, el entorno en el que me encuentro no es propicio para esto. No tiene sentido para la persona. Entonces tenemos que buscar la manera de que le haga sentido, de que él entienda o de que la persona entienda que hacer eso le va a ayudar a cambiar su estilo de vida. O sea, tendrá que ser un cambio de estilo de vida que va a tener repercusiones en sus niveles de glucosa, que va a empezar a tener sentido, pero para él y que puede empezar a hacer cambios pequeños, poco a poco, en esta autodisciplina. Ahorita con esto que te escucho, perdona, Lesia, que interrumpa, de ahí como la importancia de, sobre todo a los niños, ¿no? A los chicos y adolescentes, la importancia de darles algo más que razones, ¿no? O sea, o que a quien le queremos sugerir o proponer un determinado hábito que sea acorde a sus intereses, ¿no? Entonces, eso que dices, que le haga sentido, o sea, que él vea la importancia o que haga suyo el decir, pues sí, me puede funcionar, ¿no? O sí, me va a ayudar, porque creo que si no, es como lo que pasa, ¿no? Lo clásico de que si la mamá tiene frío, pues le pone el suéter al niño. Y no es desde lo que el adulto obviamente ve y sabe de lo que le puede favorecer o desfavorecer a un menor o a un adolescente, y desde ahí cómo poder persuadir o cómo poder dar los argumentos más óptimos para que el adolescente o el niño haga suyo ese interés o esa intención de querer cambiar algo, ¿no? Me parece como eso importante. Y pues en la medida de que sea necesario, ¿no? Porque al adulto mayor no le vamos a decir lo mismo que al adolescente, ¿no? Cada quien va a necesitar como desde su referente o desde su realidad, desde su contexto, la motivación para que cambie algo o implemente algún hábito, ¿cierto? Así es. Entonces, sí es importante como tener en cuenta cuál es la situación de la persona, o sea, cuál es su entorno, en dónde se está situando, cuál es el objetivo personal que se está buscando para que pueda conseguir una meta. O sea, de repente podemos encontrar algunas, no sé, como estos programas de motivación para bajar de peso y entonces te dan como dietas muy rígidas, como muy restrictivas, que van teniendo resultados satisfactorios, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando la persona deje de estar en ese programa? ¿Qué va a comer? ¿Cómo se va a integrar a su entorno, a su sociedad, al comer de su familia? Si en la familia están acostumbrados a cierto tipo de alimentos y yo quiero que cambie su estilo de alimentación, pues no solamente tengo que trabajar con él, tengo que trabajar a lo mejor con él para que él también pueda reeducar a su familia o para que él pueda detenerse o autocontrolarse ante estímulos a los que se va a enfrentar con su familia, por ejemplo, que coman pizzas o que coman
muchos carbohidratos o con mucha grasa, y él sabe que no puede, o la persona sabe que no puede comer eso, o que no debería de comer eso por su condición de diabetes, o los niveles de glucosa que está teniendo en ese momento. Y entonces se va a tener que limitar siempre y ya nunca más va a volver a comer eso. Yo creo que no. Yo creo que tendría que aprender a equilibrar las cosas, que tendría que aprender a convivir en todos los entornos y en qué momento sí me puedo permitir algo y en qué momento no me puedo permitir algo. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mis niveles de glucosa se mantengan estables? Y a lo mejor sí me puedo comer en una reunión una rebanadita de pastel. No es que nunca más voy a volver a comer pastel en mi vida. ¿En qué momento sí me puedo comer o me puedo permitir una rebanada pequeña de pastel o una cucharada de pastel o no sé? ¿Y en qué momento yo puedo decir, no, hoy no? Y eso tiene que ver con autocontrol, tiene que ver con disciplina, pero también tiene que ver con el entorno, ¿no? O sea, eh, como sociedad de repente no respetamos mucho cuando una persona quiere ser autodisciplinada o tendemos a sabotear a los demás. Y eso creo que es algo que nos falta como sociedad un poquito, el respetar las voluntades y los deseos de los otros también. Por ejemplo, voy a volver al caso de la diabetes porque es algo con lo que yo trabajo a veces de manera muy cercana. Bueno, trabajo en una de mis tantas ocupaciones laborales es trabajar en una clínica de diabetes, aparte de mi proyecto, de otros proyectos personales, ¿no? Y algo que normalmente me enfrento con los pacientes es que me dicen, es que voy a una reunión y me dice, puede haber dos cosas, ¿no? O que me digan, no vas a comer pastel, ándale, es una rebanadita, no te pasa nada, ¿por qué no? Ay, por una vez que comas pastel no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, dices que es muy incómodo que no me respeten, que no respeten mi decisión de no quiero pastel, no puedo comer pastel. O cuando el paciente se lo permite y dice, bueno, o la persona se lo permite y dice, yo quiero comerme una rebanadita de pastel chiquita, aunque sea así como de oblea, ¿no? Vas a comer pastel. ¿Estás seguro que vas a comer pastel? ¿Tú puedes comer pastel? Y es como de, bueno. O sea, si me lo como malo, si no me lo como malo, entonces no le puedo dar gusto a nadie. No es que no se trata de darle gusto a nadie, se trata de que tú puedas entender en qué momento te puedes permitir algo, en qué momento no. Lo decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el caso del estudiante que tiene que estudiar para el examen o quiere aumentar su promedio. Eso quiere decir que el estudiante no puede nunca más sentarse una tarde a jugar videojuegos o a ver una serie. Creo que sí. Se puede dar este permiso de ver una serie o de descansar, porque la capacidad de poner atención a otros estímulos también está ahí, porque necesita relajarse, necesita dejar de pensar en la tarea, dejar de pensar en lo que está estudiando, darse espacios de esparcimiento y de disfrute. No porque la escuela no sea disfrutable o porque lo que está estudiando no sea disfrutable, pero también es importante tener otros satisfactores que son gratificantes, ¿no? Darse la oportunidad de ir con alguien a platicar, de ir a tomarte un café con un amigo, o sea, no todo en la vida es trabajo. Momentos de disfrute, de gratificación, de ir a tomarse un café, de ver una película, de ponerte a leer un libro, de escuchar música, de bailar, debe haber espacio para todo, para el trabajo, para el ejercicio, para la alimentación, para el esparcimiento. Y a veces en nuestra sociedad estamos muy centrados a que las personas exitosas son aquellas que trabajan mucho y tienen mucho, y no aquellas que disfrutan mucho. Quiero puntualizar de esto que nos comentas, Alexia. Pues creo que es la invitación a educarnos como sociedad, el respetar los momentos y las situaciones de cada quien, ¿no? O sea, creo que efectivamente el escenario que nos planteas, ¿no? De cómo vas a comer pastel o por qué no pasa nada, ¿no? Creo que podríamos ayudar mucho, bastante a las personas en dejarlas en libertad, ¿no? Es decir, confío en su responsabilidad, confío en que él o ella sabe si le va bien en este momento tomar un
decirlo. Y creo que en esa medida también favorecemos bastante, inclusive en los procesos de niños, de adolescentes, ¿no? O sea, el que no estemos como sobre ellos, sino el decir, ya le dije tal vez, o ya le expliqué, o ya lo mostré, o ya lo dialogamos, entonces que él o ella vaya descubriendo hasta dónde, ¿no? Y cuándo y cómo, creo que eso nos ayuda muchísimo, porque yo pues coincido contigo, ¿no? Creo que como sociedad sí nos falta tener este grado de educación y de respeto a los procesos, porque no estamos en las mismas situaciones, ¿no? O sea, para mí tal vez no pasa nada con que me coma una rebanada de pastel, pero yo no estoy con el mismo nivel de glucosa o con el mismo nivel de azúcar de la otra persona, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, no pasa nada, ¿no? Pero no me pongo en el zapato o en el lugar del otro, decir, para él una cucharada de azúcar o una rebanada de pastel puede significar la muerte, ¿no? Por ponerlo así como de algo un poquito drástico. Entonces, sí como invitarnos, ¿no? A que podamos ser un poquito conscientes y respetuosos de esta situación. O sea, creo que sí lo requerimos indudablemente, ¿no? Y ahorita que comentabas esto del darnos permiso, creo que también hay todo un grupo de personas que son pues como muy disciplinadas, ¿no? O muy perfeccionistas, y creo que la invitación para ellos y ellas es darte permiso, ¿no? O sea, no todo es trabajo, o sea, también date chance, porque creo que también eso hace pues que ayudemos a nosotros, ¿no? O sea, que indudablemente muchos de nuestros hábitos tienen que ver con los hábitos de mi mamá, de mi papá, de mi entorno, ¿no? O sea, indudablemente influyen. Entonces, ¿cómo el cuidar que yo tenga como los mejores hábitos para desde ahí influenciarlo, ¿no? Que ya lo mencionabas con lo del libro. O sea, si yo leo, si yo estudio, si yo no me desvelo, pues es lo que le estoy compartiendo o lo que le estoy invitando a lo que la lee, no te desveles, o levántate temprano, o haz ejercicio, o come verduras, etcétera, ¿no? Entonces, pues la congruencia, ¿no? Y el testimonio de vida, que es lo que haga, por más que yo le diga lee, si yo nunca leo, pues como, ¿no? Come verduras, y yo las saco de mi plato, pues no, ¿no? Entonces creo que eso pues es como parte de lo rico de este compartir, ¿no? El que caigamos en la cuenta y ahorita que nos esté viendo, pues preguntarnos, ¿no? Pues, ¿qué de los hábitos que yo tengo considero que favorecen a mi entorno familiar o a mi núcleo o con quien vivo? Y si estos hábitos que yo estoy teniendo ahorita me van a llevar a conseguir lo que yo quiero vivir. O sea, si yo quiero tener una vida cómoda, tranquila, si yo quiero vivir una vida, si yo quiero conseguir un objetivo particular, tener un carro, por ejemplo, o comprarme una casa, bueno, tengo que hacer las cosas que me van a llevar a conseguir ese carro o conseguir esa casa o conseguir un cuerpo, un abdomen marcado, no sé, un abdomen marcado, así el six-pack, el llaman, el abdomen así de lavadero. Bueno, pues el abdomen de lavadero requiere un montón de disciplina para levantarte a hacer ejercicio. Y si yo no tengo esta disciplina, pero quiero un abdomen de lavadero, me tengo que autodisciplinar y tengo que hacer cosas para conseguir ese objetivo. Y si yo quiero tener una casa, bueno, tengo que hacer un plan de ahorro, tengo que levantarme todos los días a trabajar, tengo que buscar la manera de conseguir esa meta. Lo mismo pasa con cualquier meta que tengamos, ¿no? O sea, son pequeños pasos que yo tengo que dar y obviamente me puedo ayudar de otras personas. Y cuando hablamos de autodisciplina, pues sí, hablamos como de la disciplina interna, de la motivación interna para hacer cosas. Obviamente esto va a implicar que yo me tenga que acercar a personas que me van a ayudar a conseguir ese objetivo, me tenga que alejar de situaciones en las que me van a alejar de ese objetivo, y que tenga claro cómo, pero que tenga sentido para mí por qué lo estoy haciendo. O sea, si al final voy a trabajar para conseguir algo que yo no sé si realmente quiero conseguir, o si esto que estoy haciendo no tiene sentido para mí del por qué lo estoy haciendo, difícilmente voy a disciplinarme, difícilmente va a tener sentido para mí. Y como no va a tener sentido para mí, no me voy a ajustar a eso, no voy a luchar por eso, porque no tiene sentido. Así de simple, ¿no? Y entonces es importante que existan también
como estos reforzadores, por así decirlo, que me digan que voy por buen camino o que lo que estoy haciendo vale la pena o sirve para algo, aunque sea para conseguir como pequeños pasos, ¿no? O sea, como pequeñas recompensas al principio y después van a ser más grandes. Si no hay estos pequeños premios o si no hay estas pequeñas motivadas de, mira, sí se pudo, sí puedes, me va a costar más trabajo disciplinarme y por lo tanto generar un hábito. Entonces, el cuidar mucho siempre el para, ¿verdad? O sea, ¿Para qué sirve? Sí, ¿para qué sirve, no? O sea, si tú le dices a un niño, es que tienes que leer 10 minutos diarios y ponte a leer, si no, no vas a salir a jugar, ¿no? Entonces, ¿y por qué mejor no lo cambias? ¿Y por qué no mejor no le dices, si lees 10 minutos, después de eso vamos a salir tú y yo a jugar? Entonces, lees 10 minutos y entonces ya terminas de leer y nos vamos a jugar tú y yo. Entonces, el niño lo empieza a ver como de, si leo, jugamos. Hay tiempo de juego. O si termino rápido mi tarea, entonces va a haber momento para hacer otras cosas. O vamos a hacer tal cosa, ¿no? Vamos a ir a jugar, vamos a ir a patinar, o me van a enseñar a andar en bicicleta, o no sé, la creatividad de cada mamá y de cada persona, ¿no? Me va a servir para algo. Y que ese algo sea algo que el niño le agrade, ¿no? O sea, porque si no, pues no tiene como ese efecto, ¿no? Bueno, que es el que estamos buscando. Que estamos buscando. O sea, si tú lees 10 minutos o haces una lectura de 10 minutos y luego me la platicas y yo te digo, ¿en serio eso aprendiste? ¡Qué chido! Oye, está bien interesante. Pues el niño va a decir, mira, lo que yo digo es interesante. Y entonces quiero leer más, quiero saber más, ¿no? Digo, cuando trabajo con niños, normalmente les digo a las mamás, cuando el niño sale del colegio y se sube al carro, le preguntan al niño o al adolescente, ¿cómo te fue? Y es como, bien, normal, bien. Y entonces, una vez empecé a cambiar la pregunta y cuando iba caminando con una amiga y acababa de recoger a su hijo de la escuela, le pregunté al niño, oye, ¿qué aprendiste hoy? Aprendí sobre bla, y se soltó el chiquillo, ¿no? Que había habido una sesión con dibujos y que habían hablado de los animales vertebrados y los invertebrados, y se soltó así como a darme toda la explicación. Y eso obviamente es lo que hace que el niño se sienta como escuchado, o sea, esto que estoy haciendo sirve para algo. Por eso me hincapié en buscarle el sentido a lo que hago, en que esto tenga sentido. Aunque parece que ese sentido pueda ser como muy individual. Sí, no, porque lo que para ti te da sentido puede ser que para mí hecho, ¿no? O sea, porque cambian mucho los intereses, las intenciones, las situaciones, las personas, ¿no? Cada ser humano tiene un para muy particular. Claro, o sea, mi sobrina es atleta y ella, bueno, se levanta a las 4 de la mañana, va a entrenar, corre mucho, ¿no? O sea, y para ella tiene mucho sentido y ella lo disfruta y lo vive con mucha gratificación. Y para mí no, o sea, para mí no tiene sentido levantarme tan temprano para ir a correr. O sea, a lo mejor para mí tendrá sentido levantarme temprano para ir a hacer otra cosa. Claro. Pero para mí ir a correr no tiene sentido porque no me siento a gusto, porque no es algo que yo disfruto. Claro. Para mí tendrá sentido hacer otras actividades. Entonces, bueno, depende de cada persona y cuáles serían sus intereses. Creo que eso es algo que pudiéramos tener como muy en cuenta, ¿no? Que mis intereses particulares no tienen que ser necesariamente los intereses de los demás. Que puedo compartirlos con alguien más, pero no implica que a todos les tenga que gustar lo mismo. Y esa diversidad es la que nos va a enriquecer y que obviamente mi disciplina va a depender de esas motivaciones. Y volvemos a la importancia de entenderlo, ¿no, Alesia? O sea, porque creo que ahí es donde nos evitaríamos muchos conflictos si entendemos que los intereses o los paras del otro son distintos a los míos.
creo que como papás e hijos, maestros, alumnos, etcétera, creo que ahí es un punto pues de respeto, de aceptación, de apertura, ¿no? O sea, porque cuando mis alumnos me dicen, pues mi pasatiempo favorito son videojuegos, digo, a mí no me hace ningún sentido, ¿no? Y digo, qué pérdida de tiempo para mí, Lupita, pero para ellos, pues es su pasatiempo, su disfrute, y pues muy respetable, o sea, muy respetable, y ya, pues el hecho de que yo no coincida, creo que tiene que ver mucho con lo que decíamos, ¿no? De los excesos. O sea, nada en su justa medida puede ser dañino, pero ya cuando nos excedemos en cualquier acción, por muy buena que sea, nos puede llegar a perjudicar. Claro. Eso podríamos como... Sí. Sí, o sea, entonces tomando el caso de tus alumnos, ¿no? O sea, el hecho de que ellos jueguen videojuegos y que sea algo que a ellos les guste y sea su pasatiempo, está bien. El problema es cuando ese pasatiempo se convierte en toda su actividad y entonces tiene que autodisciplinarse o autorregularse para no pasar todo el día jugando videojuegos y que eso no descuide o no lo meta en conflicto con otras áreas de su vida. Exactamente, así creo que ese es el punto. Muy bien, Alesia. Pues no sé si te parezca que vayamos cerrando esta charla, este compartir, con algún mensaje que quieras decirle a nuestro público, con alguna recapitulación, con algo que quieras como concluir este espacio. Yo creo que como manera de recapitulación, pues entender que la disciplina no es algo que, o sea, la autodisciplina y la disciplina no solamente es de personas de una capacidad intelectual elevada o personas que están, solamente las personas exitosas son disciplinadas, ¿no? O sea, obviamente la disciplina nos va a llevar a alcanzar ciertos objetivos y ciertas metas, pero todos tenemos esa posibilidad. Dependerá de nuestra motivación particular, de mis intereses personales y de qué tanto quiero yo llegar a una meta y qué tanto yo me quiero esforzar por llegar a esa meta. Y que en el camino tiene que ser disfrutable. Creo que aquí un punto importante es disfrutar lo que estamos haciendo y disfrutar de la vida que estamos llevando. Así que mi recomendación es, date cuenta de qué es lo que quieres vivir y ve por eso. Sí, entonces pues ya sabes, vayamos por aquello que queremos y que sea un ir gozoso, ¿no? O sea, un ir de disfrute, porque creo que cuando somos conscientes de eso, cualquier obstáculo deja de ser tan dramático y hasta eso podemos disfrutar. Creo que eso es como muy, muy valioso. Pues, Alesia, te agradecemos infinitamente esta charla tan amena, con cafecito, sí, ya se acabó. Cosa que nos invita pues, a ser conscientes, ¿no? de los hábitos que estamos teniendo, de a dónde nos va llevando cada hábito, cada acción que realizamos, y que es posible, ¿no? Que es posible transformar cualquier hábito por más años que lo vayamos repitiendo, lo podemos transformar. Creo que la fuerza la tenemos internamente cada uno, todos y todas tenemos esa posibilidad, esa energía, y basta con que le encontremos el par, ¿no? Basta con que hagamos conscientes, hagamos este proceso de reflexión, que es parte de la intención de estos espacios, ¿no? Retomemos nuestra vida, hagamos una pausa reflexiva que nos invite o que nos empuje a hacer los cambios significativos que requerimos en nuestra vida. Entonces, Alesia, pues un gusto nuevamente compartir contigo, saber de ti, y pues sabes que Chispas de Trascendencia es tu casa, es tu espacio. Muchas gracias. Y pues qué alegría de compartir con nosotros. Esperamos que esta charla que hemos tenido pues favorezca para el proceso, para el desarrollo de quienes nos están. Ojalá que sí. Entonces, un abrazo. Y gracias a ti. Alesia, gracias por la invitación. Con mucho cariño, y pues ahí estamos.